Los libros taurinos han significado dentro de la tauromaquia el centro del saber, del conocimiento y de la historia de esta cultura. El primer libro taurino fue editado en el siglo XV, siendo un tratado de reglas sobre el toreo a caballo. Son más de 5 siglos documentados en libros sobre la riqueza cultural de la fiesta de los toros. En México es en el 1640 cuando surge el primer libro taurino, curiosamente escrito por una mujer, María de Estrada Medinilla. En nuestro país existen poco más de 2.100 títulos taurinos desde aquel 1640 hasta nuestros días. Los aficionados a los toros suelen agruparse en peñas, motivados por un torero, un ganadero, o un concepto, o simplemente por compartir el gusto de la tauromaquia. En México contamos con un importante grupo que desde principios de los años 80 se estableció alrededor del amor por los libros taurinos. Todos buenos aficionados, activos, cultos y muy participativos. Me refiero a los bibliófilos taurinos de México. Hoy, con motivo de la publicación de un libro más, me acompañan Humberto Ruiz Prado y Germán Marina Candas. Humberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy Germán, buenas noches. Encantado de tenerlos por aquí. Cuéntanos, Humberto, ¿en qué año se funda Bibliófilos Taurinos de México? Bibliófilos Taurinos se fundó hace 35 años, en 1984, por una iniciativa de varios taurinos que tienen un gran amor por los libros, y así se funda, ¿no? Creo que ha sido pues una larga trayectoria del grupo en todo este tiempo, y pues muy gustosos hoy día de celebrar estos 35 años en este año, ¿no? En aquella época, ¿cuál era el objetivo de agruparse como amantes de los libros? Primero, pues darse cuenta que existen varios aficionados que comparten este gusto por los libros, y como gran objetivo, pues la difusión de la cultura taurina a través de los libros. Desde entonces hasta la fecha, pues ha sido nuestro objetivo y es nuestra principal labor que hacemos como agrupación. Germán, ¿cuántos miembros forman hoy Bibliófilos Taurinos? Nosotros aquí en México somos, como miembros de Bibliófilos Taurinos de México, 20 elementos, y hay aproximadamente 10 más que están en otros países. Incluso hay ya segundas generaciones, por lo menos, ¿no?, de Bibliófilos Taurinos, que es tu caso. Es correcto, sí. Pues dentro de los fundadores del grupo está mi papá, Humberto Ruiz Quirós, mi tío Luis Ruiz Quirós, y yo ahora tomando pues también la estafeta del grupo. Daniel Medina, también otro de nuestros socios fundadores, su sobrino Rafael y su hermano Rafael también están en el grupo. Entonces sí, hemos pues dado ese paso de tomar las iniciativas de nuestros padres y continuar en el grupo. En estos 30 y tantos años que llevan trabajando como agrupación, ¿cuántas publicaciones han hecho? Bueno, tenemos una publicación de folletos de temas específicos que está arriba de las 70 publicaciones ya. Wow. Y además hay otros libros de temas de culturales o de temas específicos diferentes, temas culturales en general, ¿no? Son casi más de 100 títulos. Sí, o sea, si consideramos los 73 de las lecturas taurinas, más de 100 títulos. Se hicieron 2 libros muy importantes de arte, con las tauromaquias de Pancho Flores y de Ruano Llopis. Otros libros muy importantes, como en 3 tomos la historia de la Plaza México, una cincuentona monumental. Creo que han sido obras importantísimas, y muchas otras, ¿no? Tocando temas pues tanto de ganaderías, de toreros, en fin. Y estas más de 70 publicaciones son interesantes porque muchos de ustedes se han echado al ruedo, ¿no?, a escribir, quizás sin ser escritores o sin tener esa profesión, simplemente como aficionados se avientan al ruedo y escriben pues, su tratado de tauromaquia, ¿no? Exacto, porque no es lo mismo ser un buen lector que ser un buen escritor, ¿no? Entonces se hace con la mejor voluntad, ¿no? Claro. Siempre, y con el amor al arte, vaya. Que eso siempre está reflejado en cualquier trabajo de los bibliófilos, ¿no? La pasión por la fiesta de los toros. Sin duda, digo, cada uno, pues, en nuestras reuniones o en cualquier lugar, pues, te sale tu gusto taurino, eso claro. No lo puedes dejar a un lado, ¿no? Claro. En algunos momentos, pues, bueno, la opinión del grupo puede ser una, pero la opinión individual es otra, y pues, siempre habrá puntos de polémica en cualquier momento, ¿no? Incluso en los textos a desarrollar, ¿no? Hay quien se basa más en la historia, hay quien se basa más en un concepto, o quizá a vaticinar el futuro de algunos toreros, ¿no? Son 70 cuadernillos que son realmente una joya. Sí, hay temas variadísimos. Hay quienes, incluso no solo de temas históricos, temas de arquitectura, en fin, temas literarios, de cine, una recopilación también, hay una recopilación de caricatura taurina. Entonces, es muy variado la temática de las publicaciones. Y dentro de este catálogo es abierto, o sea, cualquiera puede presentar un tema, o hay un consejo editorial que regula
las ideas. También. Existe un consejo editorial, sí existe, el cual cualquiera que tiene una iniciativa, incluso fuera del grupo, podría acercarse a nosotros y decir, oye, quiero publicar algo. Ese comité editorial lo revisa, valora si el trabajo es susceptible de ser publicado, porque no todo trabajo se puede publicar y va a tener un éxito o va a tener interés en las personas que lo pudieran llegar a leer. Entonces, se analiza desde el punto de vista de que esté bien escrito, pero que también tenga una proyección la publicación. ¿Y todos esos trabajos son financiados por los bibliófilos? A veces en parte sí, y a veces en parte se busca algún patrocinio. O sea, tienen distintos esquemas dependiendo vamos a llamarlo el nivel del libro, ¿no? Si es un libro de arte, pues obviamente es mucho más caro que un cuadernillo. Correcto. Claro, en general los cuadernillos los publicamos y los financiamos nosotros mismos, y ya obras más grandes, pues sí hemos buscado la colaboración de algunas otras personas, sí. Como agrupación, ¿tienen algún compromiso anual de publicar X número de títulos? No, la realidad es que no es fácil publicar. Creo que pues primero tiene que salir la iniciativa individual de ponerte a escribir, claro. Y eso, dado que no nos somos escritores, como ya mencionaba hace rato Germán, y no nos dedicamos pues a vivir de escribir, y pues cada uno tenemos nuestro trabajo, hacemos nuestras actividades cotidianas, pues no es fácil el dar ese paso para poder escribir. Entonces, claro, no hay realmente un compromiso, pero sí tratamos de que esto pues, se siga publicando y no detenerlo, ¿no? Sin embargo, el catálogo es muy amplio, son más de 100 títulos en 30 años, estamos hablando de 3 títulos casi al año. Es difícil, o sea, porque hay libros muy elaborados, ¿no? Los libros de arte que han hecho son realmente una joya que han aportado mucho a la libros de estadística, ¿no? De don Humberto y don Luis Ruiz Quirós, que se dedicaban específicamente a todos los datos de estadística, ¿no? Yo me acuerdo de las aportaciones que ellos hacían en los programas, incluso de la Plaza México, y para mucha gente que quería tener una referencia histórica y estadística, pues era obligado que acudieran a ellos, ¿no? Y siguen siendo una referencia histórica para los que estamos metidos en esto. Cualquier duda de la vida de la Plaza México, la referencia son esos libros. Ya han pasado varios años desde el último, ¿no? Valdrá la pena hacer... Ha estado el proyecto de hacer la actualización de los últimos años, que son, pues ya son, o sea, fue cincuentona, pues ya son 23. 20. En un par de años vale la pena. En un par de años valdría hacerlo. 225. Es un trabajo que tenemos por ahí la iniciativa, falta pues echarla a andar, pero creo que es una buena... ¿Y alguien sigue llevando la estadística? No, dentro del grupo no. Okay. Mi papá pues se dedicó a llevar la estadística de los años 50 hacia atrás, mi tío Luis de los 50 hacia adelante, pero no se ha seguido por parte de algunos de los del grupo para hacer esta estadística. Que es una estadística aquella de los primeros 50 años de la Plaza México, minuciosa, a un grado... requiere mucha investigación. Específico, impresionante. Sí, y todo está hecha a mano, o sea, no está claro, en aquella época no había un Excel que te ayudara, exacto, ¿no? Son carpetas, hojas cuadriculadas, rayadas a tinta, y ahí está toda la información de la investigación y horas de estar metido en revistas, en periódicos. ¿Y ese acervo sigue vigente? ¿Ahí está en casa de tu tío o de tu padre? Sí, ahí están. ¿Y son propiedad de la familia o en algún punto serán propiedad de bibliófilos? ¿Bibliófilos tiene algún acervo? No, bibliófilos no, o sea, es el acervo de cada uno de nosotros. Ok. Sí. Yo que valdría la pena, digo, aquí metiéndome en lo que no me importa, pero yo creo que siendo un grupo tan importante basado en los libros, debería de existir casi que fuera público, ¿no? Sería una gran aportación. Yo creo que la parte más complicada de poder hacerlo es conseguir los espacios para poder tener ahí todas las publicaciones. Creo que ese es el punto que requeriría, yo creo que más buscar los apoyos adecuados para poder hacerlo, más allá de los libros que ya los tenemos, ¿no? Claro. Creo que el crear el espacio, el crear la gente que pueda atender ese espacio y que en algún momento dado pudiera estar abierto al público, creo que es la parte o el reto más complicado para poder conseguirlo, ¿no? En toda agrupación y más en un tema tan pasional como son los toros, pues hay distintos puntos de vista. ¿Cómo logran mantener la cohesión? ¿Cada cuánto sesionan, Germán? Nosotros sesionamos todas las semanas, todos los miércoles. Todos los miércoles. Son prácticamente, quitamos alguna semana que es no laboral, pero son casi 50 sesiones las que tenemos al año ininterrumpidamente, ¿no? Y en estas sesiones hay un
una orden del día, digámoslo así, o nada más tertulean y hablan? La sesión es completamente formal, ¿no? Hay una hora en donde se empieza la sesión y hay un orden del día, unos puntos a destacar, y luego ya, bueno, ya vienen las participaciones de todos los miembros, tenemos invitados, ¿no? Tenemos sesiones de video, tenemos sesiones de comentarios de obras literarias. Y evidentemente, pues al final somos aficionados a los toros, claro. Entonces nos apasiona el tema, y hay quienes van más por un torero que por otro, por un tipo de ganado que por otro, ¿no? Entonces, bueno, siempre existe la polémica, que yo creo que eso es lo que le da el sazón a una charla taurina, ¿no? Y el tema de los invitados es interesante. He tenido la oportunidad en mi carrera de estar 2 veces con ustedes, una muy recientemente, y ese libro de firmas es una joya. O sea, por ahí han pasado verdaderos personajes, algunos ya no están con nosotros, pero verás, eminencias, tanto como toreros, como escritores, como pintores. Ese libro es una joya, ese sí es de Bibliófilos. Ese sí es de Bibliófilos, es una maravilla. También data no desde la fundación, un poquito después de la fundación. Y claro, incluso tenemos apuntes de algunos ahí sí, puestos en el libro, una maravilla, algún poema, alguna frase dedicada al grupo. Y es una belleza de libro que conservamos con muchísimo gusto, y que, pues no sé, a lo mejor algún día se nos ocurre darlo a conocer alguna de las páginas que pueden ser muy valiosas para verlas, ¿no? Claro, y no solo como recuerdo para nosotros, ¿no? Sí, porque realmente es una joya. Te puedes pasar horas viendo el libro, viendo apuntes de grandes artistas, pensamientos de grandes escritores, y no sería un mal trabajo fotografiarlo y luego traducirlo, porque también hay letras que manuscritos que no se entienden, pero sí sería una aportación muy grande al medio y les da a ustedes el crédito de la importancia que tiene realmente Bibliófilos Taurinos, ¿no? Claro, creo que magnífica idea, y pues ya iremos priorizando todas estas ideas y viendo cómo las llevamos a cabo y cómo las vamos aterrizando, ¿no? Sí, ese es un proyecto que es muy interesante. Y antes de pasar al tema que nos interesa hoy en la noche, que es esta publicación de un nuevo libro de Bibliófilos, vamos a ver qué nos ha preparado Tauroagencia para ustedes. Estamos de regreso para seguir escuchando a este par de bibliófilos con su nuevo proyecto. Cuéntenos, ¿cómo surge la idea de hacer un libro sobre libros? Pues mira, surgió poco antes de nuestro 30 aniversario. Eugenio Guerrero, compañero del grupo, tuvo la brillante idea de decir, ¿por qué no escribimos y acercamos los libros a los aficionados y hagamos una reseña de libros importantes de toros? Y así, en una de nuestras sesiones de los miércoles, en donde estábamos viendo cómo íbamos a celebrarlo, surgió la idea. Y a partir de ese momento, cada uno de los miembros del grupo hicimos una elección de qué libro nos había impactado. Y esa fue la única condición para la selección de ese primer libro. Y fue una selección muy natural de 35 grandes obras, porque al haberte impactado, pues tiene que ser un libro, o el primero que leíste y a lo mejor te acercas a un libro importante, o algo que te haya marcado mucho como taurino. Entonces fue una elección libre, pero fueron 35 libros extraordinarios. Y luego pues vino todo el proceso de escribirlo. Invitamos algo bien importante en estos 2 libros que hemos escrito, es que invitamos a los bibliófilos foráneos. Entonces ha sido una obra en donde no solo los bibliófilos mexicanos, sino los bibliófilos de España o de Inglaterra, algún bibliófilo peruano,
contribuyeron y nos ayudaron a hacer estas dos obras, ¿no? Oye, Germán, y en esta selección de libros, ¿alguno se repitió? ¿Alguno era así, el clásico, más Cornadas del Hambre, ¿no? Es muy complejo porque como aficionados a los toros y luego además como aficionados a la lectura, que es una de las artes que desprende del arte del toreo. Exactamente. Es bien complejo a veces decir, es como si te dicen cuál es tu libro favorito, ¿no? Yo creo que sí, contestando tu pregunta, sí se empalmaban algunos gustos de compañeros y bueno, se tuvo que tomar la decisión después de repartir, ¿no? Y es bien difícil porque además dentro del libro taurino hay una categoría diversa. Enormes. A mí si tú me preguntas, amigos que saben que estoy metido en bibliófilos que me preguntan, oye, ¿qué libros me recomiendas? ¿Cuál es tu libro favorito? Ese tipo de preguntas. Yo lo que trato es no de dar un libro en específico, sino de a lo mejor de diversificar un poco en qué, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dices, soy un libro para alguien que está empezando, ¿no? Además de los libros de introducción al conocimiento taurino, cómo ver una corrida de toros, etcétera. Y, por ejemplo, un libro que se llama un libro muy bonito, que además es de narrativa, es Juan Belmonte, Matador de Toros, por ejemplo. Sin embargo, el libro para mí más representativo a lo mejor en mi vida es el primer libro que me regaló mi padre, que fue un libro de Manolete, por ejemplo, ¿no? Entonces, para cada uno impacta diferente en cada uno de los miembros cada tipo de libros, dependiendo del momento en que lo leíste, del momento de la tauromaquia que fue, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el libro, hablar del toro en sí, que es su majestad en la fiesta, ¿no? Claro. ¿Y para ti? Digo, yo en los dos escritos sobre toreros, justamente en el primero sobre Juan Belmonte, el de Chávez Nogales, que es un libro extraordinario, un librazo que se consigue hoy día, hay ediciones muy nuevas y electrónicas incluso. Es una belleza el libro porque además está escrito por un no taurino, es un periodista no taurino que supo entender al personaje, lo narra en primera persona y bueno, pues es un libro maravilloso. Y en esta segunda libro escribí sobre Fermín Espinosa Armillita, creo que ahí por total influencia del armillismo de mi padre. Y además en el libro del Secreto Armilla está publicada la estadística de mi papá, ¿no? En el libro de Carlos Arévalo. Y bueno, pues también fue esa la causa por la que lo elegí y escribí de ellos, ¿no? Porque hoy están presentando el segundo tomo, pero el primero fue un exitazo. O sea, el primero fue el que le dio pie a este segundo libro. Exactamente, este segundo libro que es el Toreo entre Libros 2, que es el primero pues ya prácticamente se terminó. O sea, nos quedan creo que por ahí 6 ejemplares que ahora que hagamos la presentación en la Ciudad de México pues los tendremos ahí para que se terminen de vender. Se editaron 1000 libros. Igual en esta segunda edición en este segundo tomo estamos haciendo 1000 libros. Tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana para poder hacer el libro. Hay que agradecerle a Juan Pablo Corona el gran apoyo que le da, no solamente a la fiesta en general, él como ganadero, sino también a la cultura taurina, ¿no? Sin duda alguna, en todo momento, en cuanto le planteamos la idea, pues contamos con su apoyo y pues gracias a él tenemos ya el libro aquí con nosotros, ¿no? ¿Cambió de alguna forma, Germán, el criterio de selección de libros? Yo creo que viendo el éxito del primero, lo que quisimos fue simplemente repetirlo, ¿no? O extenderlo. Ampliarla. No sabemos si ya vaya a haber un tercer tomo, pues muy probable que no, pero se siguió el mismo criterio y la idea es que cada quien escribiera con pasión del libro que escogió, ¿no? Y a ti, por ejemplo, de aquel primer libro que leíste, que te regaló tu padre, de Manolete, ¿aquí cuál aportas? Yo hablé de Viaje a los Toros del Sol, del controvertido cronista Alfonso Navalón. Fue el único libro que escribió él, ¿no? Y habla en 2 partes, habla de las ganaderías de Salamanca, que él creía las ganaderías más competitivas, y de las ganaderías de abajo de Andalucía, ¿no? Porque te digo, el toro para mí pues es el centro de todo lo demás, ¿no? ¿Consideran a bibliófilos un grupo torerista? Digo, literario es evidente, ¿no? Pero hay una combinación. O sea, yo creo que, bueno, en algún punto podemos decir que buscamos ser toreristas, por ejemplo, en el tema de la entrega de nuestros premios, porque nos centramos y entregamos un premio y que lo entregamos físicamente, un trofeo al mejor encierro. Nombramos otras cosas, pero nos centramos en el toro. Entonces, en ese sentido, podremos decir que es torista. Pero al momento en que hablas con cada uno de nosotros de manera individual, pues yo creo que en general la fiesta en México tiende a ser más torerista, ¿no? Sí, de acuerdo. También tenemos
miembros del grupo que son especialistas también en el tema del toro, ¿no? Tienen su tendido 7. También, sí, desde luego que sí. Sí, de alguna manera. De alguna manera. Entonces, al final se enriquece pues es muy diverso en opiniones, ¿no? Con base en su experiencia de grandes lectores, de buenos aficionados, que es lo que considero que son, ¿creen que la literatura taurina española o mexicana ha aportado a la tauromaquia en general por igual? Híjole, yo creo que, o sea, se edita muchísimo más en España. Allá. Sí, eso sí. Muchísimo más, se lee más allá que acá. Entonces yo creo que en ese sentido, pues nos llevan ventaja. ¿Y en cuanto a calidad? Pues aquí a lo mejor se edita poco, pero también la calidad es competitiva totalmente, ¿no? En este segundo libro, que ya la gente realmente lo esperaba, porque el primero fue un exitazo, yo cuando me enteré y estuvimos en la presentación, se me hizo muy buena idea, porque es también una guía para un nuevo aficionado. Correcto. Sin duda alguna, o sea, es una selección de libros que te pueden introducir a conocer más de un tema. Los temas son muy variados, o sea, tienes temas taurinos, o sea, del toro, temas de biografías de toreros, temas históricos, la relación que tiene la tauromaquia con otras artes, con la cultura. Y además también tiene la versatilidad del libro de que lo puedes leer en el orden que quieras, ¿no? Claro. O sea, no necesariamente lo tienes que leer de cabo a rabo. Oye, quiero empezar a conocer más del toro, pues leo los libros que comentan sobre el toro. Ajá. O quiero profundizar o conocer sobre las biografías del torero o la historia. Y lo puedes ir leyendo en un orden que vayas tú queriendo. Y eso también buscas invitar a que después busquen la obra completa, ¿no? Claro. Que eso es la labor. Es como una guía, como tú bien decías, exactamente, para interesar. Si hay algún aficionado a los toros que además le gusta leer, bueno, pues en estas dos referencias tienes ya un camino para ver qué es dónde te quieres meter. A lo mejor lees los ensayos y te vas más por uno o por otro tipo de claro. libro, ¿no? Yo mismo lo he hecho con el Toreo entre libros uno, al ver a mis compañeros qué libros escogían. Ajá. Yo mismo lo he tomado como base y luego he ido a comprar los libros que me han... Sí, te sirve para descubrir otros libros, ¿no? Porque sí, a nosotros, los que somos muy aficionados, la gente no tan aficionada que se está involucrando es, ¿qué me recomiendas leer? ¿No? ¿O dónde aprendo? ¿No? Y yo la idea que siempre les digo es, no trates de no aprender, tú trata de emocionarte y ya. Si te emocionas, solito vas a ir... Yo creo que lo primero para ser aficionado a los toros, sin duda alguna, es emocionarte, ¿no? Totalmente. El día que ves una corrida redonda, que sales toreando y te emocionas, a partir de ahí te puedes hacer aficionado. Después, claro, pues ya viene la forma en cómo te vas involucrando más en la fiesta y tienes oportunidad de hacerlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Claro. Y pues la lectura es uno. Pero pues sí, necesitas tener esa pasión, vivir esa pasión en una plaza de toros, claro, para que a partir de ahí pues te puedas hacer realmente un taurino y profundizar en el conocimiento ya. Oye, el libro se ha presentado ya en México todavía, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México no, se presentó en Aguascalientes, pero ya a nivel internacional. Se presentó hace unas semanas en Londres. Un compañero de nosotros del grupo estuvo en Inglaterra y se aprovechó para hacer la presentación del libro en Londres y bueno, y en la Feria de Aguascalientes ya fue la presentación oficial, la primera presentación del libro. ¿Y en la Ciudad de México para cuándo? Ya tenemos la fecha, justo acabamos de cerrar el acuerdo con la Asociación de Matadores, con el matador Paco Dodoli, que le agradecemos que nos facilite sus instalaciones. Va a ser el miércoles 26 de junio, 7:30 de la noche, va a ser entrada libre. Entonces invitamos a todo el mundo para que nos pueda acompañar. Claro, hay que ir a ahí hablar de toros. El libro y pues bueno, posteriormente ya iremos viendo si lo llevamos a algunas otras ciudades. Ojalá que sí, ahí está Perú, que también tenemos a Juan Pablo Corona. Y tenemos tenemos una invitación, curiosamente, para presentarlo en Barcelona en noviembre. Qué bien. Que esperemos se pueda concretar en una ciudad que hoy día no tiene la desgracia de no poder presenciar corridas de toros. Sin embargo, es una de las ciudades en que más libros de toros se editan. ¿Qué costo tiene el libro? El libro tiene un costo de 350 pesos. Okay. ¿Que esto para qué lo utilizamos? Pues para seguir publicando justamente, claro. ¿no? Eso se va a un fondo donde se siguen publicando libros. Ya sean cuadernillos o se hace un fondo para otro libro. Sí. Qué interesante. Y además, hablando del compromiso como grupo, decías, entregan premios a lo mejor de la temporada grande. ¿Desde hace cuánto tiempo? Lo hacemos desde principios de los 90, más o menos, y pues es una forma también de manifestar nuestro gusto. Claro. Nunca vamos a ser poseedores de la verdad absoluta. Nadie la tiene en el toreo, ¿no? Yo creo. Sí. Y al final pues se hace una votación, se hace una elección. Hemos en los últimos años tratado de ser más cuidadosos en cómo hacer esa selección. Le dedicamos tiempo a ver videos sobre lo que pasa en la temporada.
Siempre hay cosas que a lo mejor no necesitas, que son muy claras y no necesitas volverlas a ver en video, que te impactan y luego dices, bueno, es que este quite no se me va a olvidar nunca y eso puede ser muy natural a la hora de entregar un premio. Pero a lo mejor hay otras cosas que sí necesitan algún matiz y el hecho de volverlo a ver, verlo en frío, también te ayuda a hacer una mejor selección. Pues lo hemos hecho a lo largo ya de muchos años. Este año, después de varios de no haber entregado este trofeo al mejor encierro, hemos elegido a Los Encinos como mejor encierro de la temporada pasada. Ese 5 de febrero fue un corridón de toros. Un corridón, y luego en el mejor toro hemos premiado al toro mexicano de Montecristo. De un día antes. Sí, justamente, que fue el que toreó lidiado por el Calita. Que fue una gran temporada, ¿no? Contábamos más de 11 toros realmente importantes. Sí, esta temporada ha sido mucho más difícil la selección particular de qué toro pudiera ser el merecedor desde nuestro punto de vista. En otras pues, es más complicado porque ha habido menos... O se queda desierto, que eso es terrible. Terrible. ¿No? Pues les agradezco mucho, realmente los felicito a todo el grupo, a ustedes en lo personal por haber aceptado esta invitación, por seguir publicando, por seguir trabajando a favor de la fiesta y que sean muchos años más. Humberto, muchas gracias. Muchísimas gracias, encantado. Muchas gracias. Gracias por venir y yo lo espero aquí el próximo viernes a las 8:30 de la noche.